Bueno, vamos empezando esta penúltima sesión. Bueno, como ustedes comprenderán, este es un curso extremadamente resumido. Por lo tanto, realmente puedo darles nada más, digamos, un panorama general de lo que sería una especie de mapa de las corrientes y teorías antropológicas, por lo menos, digamos, que se han manejado desde la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha, ¿no? Digo, dado la premura del tiempo, nos quedan nada más un par de sesiones, no puedo realmente detenerme demasiado en cada uno de estos temas que tal vez en sí mismos requerirían de un curso aparte. Y hoy vamos a realizar un giro de 180 grados, ¿no?, para tratar de mostrarles algunos principios generales, ¿no?, de lo que puede considerarse un paradigma alterno al programa universalista que vimos durante las sesiones anteriores y que se conoce en antropología, por lo menos desde finales del siglo XIX, ¿no?, como relativismo, ¿sí? Por eso puse aquí brevemente, ¿no?, un par de genealogías, ¿no? En primer lugar, digamos, para mostrarles, bueno, autores que han sido centrales en cada una de estos programas o de estos paradigmas, ¿no? Y en segundo lugar, porque en realidad, digamos, en antropología no hay antecesores establecidos, y con esto quiero decir que prácticamente cada corriente o cada teoría crea sus propios predecesores, ¿no? Y esto es un poco lo que va a pasar precisamente con la antropología que empieza a gestarse hacia finales de los años 60 particularmente en Norteamérica, en Estados Unidos, y que va a diferir, ¿no?, en forma radical de lo que se había considerado las teorías antropológicas desde el punto de vista del programa universalista, que se habían generado esencialmente en Francia y en Inglaterra, ¿no? Y esto en realidad, digamos, es una lista muy general, ¿no?, de genealogías que vienen por un lado del programa universalista, donde toda la influencia de la Ilustración francesa y la incidencia, digamos, que tuvo este movimiento filosófico para ubicar a la razón como el factor común de la humanidad en su conjunto, va a tener sobre un conjunto de autores como Fraser, por ejemplo, digamos, en su libro clásico de La rama doblada, el caso de Taylor, y por supuesto autores como Durkheim y Moss, que vimos aquí en un par de sesiones. Raphael Brown, digamos que hacia los años 40 era la figura central de la antropología a nivel mundial, y por supuesto Ferdinand de Saussure, con todo la tendencia de la lingüística estructural, y tal vez, digamos, la culminación más acabada de este programa universalista pueda pensarse en la obra de Claude Lévi-Strauss. Sin embargo, hacia finales de los 60, ¿no?, un conjunto de autores que provienen de universidades norteamericanas, ¿no?, van a retomar a un conjunto de autores que habían estado, digamos, presentes en el transcurso de las teorías antropológicas, aunque por muy distintas razones en realidad no ocuparon, ¿no?, el lugar y el papel que sí ocuparon los autores que se adhirieron en su momento al programa universalista y que trataron en realidad de convertir a la antropología en una ciencia semejante o similar al conjunto de las ciencias naturales que se habían forjado durante el siglo XIX. Digo, por muchas razones, porque
en buena medida lo que podríamos considerar el programa universalista, ¿no? Por ahí hay un artículo de Schwider en la bibliografía que valdría la pena que revisaran, donde hace muy clara, digamos, esta diferencia. Es decir, ocupó durante la primera mitad del siglo XX, ¿no?, el escenario central de la antropología, particularmente en el ámbito de los departamentos de antropología de las universidades, y tuvo en consecuencia, digamos, una producción mucho mayor, ¿no?, en programas de investigación impulsados por los propios centros de investigación, por las universidades, que se tradujo, ¿no?, en una especie de dominio paradigmático del cual no gozó nunca el programa relativista que digamos que vamos a empezar a tratar de ver hoy, digamos, de manera más sucinta, del cual no contamos realmente, digamos, con una producción académica demasiado extensa, ¿no?, tampoco con programas de investigación que hayan tenido resultados. Los hay sin duda, digamos, pero no en la misma dimensión que los tuvo el programa universalista. Y esto en realidad, digamos, es una historia que deriva en primer lugar de Franz Boas hacia finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Boas viene directamente del romanticismo alemán y no solamente, digamos, va a cuestionar seriamente las tesis del evolucionismo en antropología que empezaron a tener influencia con la obra de Fraser, con la obra de Taylor, de Morgan también en Estados Unidos, sino va prácticamente, digamos, a poner sobre la mesa un antiguo dilema que ha estado, digamos, presente prácticamente en toda la historia de la antropología, y es el hecho de saber si la antropología es una disciplina que explica o es una disciplina que comprende, ¿no? Esto precisamente a partir de una división que había trazado Dilthey también a finales del XIX entre ciencias destinadas a la explicación, que era básicamente las ciencias naturales, y ciencias que estaban destinadas, por el contrario, no a un problema de explicación, sino a un problema de comprensión. Y esto era importante, digamos, para el caso de la antropología, porque si la antropología se planteaba esencialmente como una traducción entre culturas y lenguajes dispares, ¿no?, la operación que tendría que hacerse entre la cultura de partida y la cultura de llegada no era forzosamente un ejercicio de explicación. Es decir, si yo, déjenme ponerlos en esos términos, es decir, yo puedo comprender una lengua ajena, puedo comprender el ruso, puedo comprender el francés, ¿no? Y esto no implica forzosamente, ¿no?, la acción científica de explicar el ruso o de explicar el francés. El problema es saber qué papel juega la antropología entre estas dos opciones. Si de lo que se trata efectivamente es de explicar una cultura ajena desde los parámetros de nuestra propia cultura, o por el contrario, de lo que se trata es de comprender el sentido de una cultura ajena desde los parámetros de nuestra propia cultura. De hecho, el matrimonio, ¿no?, que el programa universalista propone entre antropología y lenguaje, ¿no?, que se conoció en su momento como el giro lingüístico, no va a tener enormes repercusiones en la antropología norteamericana, que después de la Segunda Guerra Mundial se convierte no solamente en la antropología más extensa, ¿no?, sino con el mayor nivel de producción, es decir, por la cantidad de universidades, departamentos que van a impulsar esta disciplina al interior de los Estados Unidos, donde el matrimonio que el estructuralismo, digamos, propone entre la etnología y la lingüística estructural no va a tener un eco determinante, en la medida en que es la propia antropología norteamericana que va a proponer un matrimonio con otro tipo de lingüística, es decir, no con la lingüística estructural que deriva de Saussure, sino con
la lingüística que deriva de Kenneth Pike, que más tarde se convertiría precisamente en el impulsor del Instituto Lingüístico de Verano, que tuvo cierta incidencia también en nuestro país. Y a diferencia, digamos, de Saussure, que estuvo esencialmente interesado en los problemas del signo lingüístico y las relaciones entre los signos, ¿no?, Pike va a proponer una distinción en la lengua que no estaba considerada en las lingüísticas anteriores y que va a tener repercusiones en la teoría antropológica, particularmente en la teoría antropológica de Norteamérica. Y es la distinción entre dos términos que se conocen actualmente como ética y émic, que son dos términos en realidad que derivan de dos disciplinas de la lingüística que se empiezan a gestar hacia los años 50, que es la fonética por un lado y la fonémica por el otro. Y los trabajos de Pike van a apuntar al hecho de que son disciplinas que persiguen objetivos completamente distintos, ¿sí? Es decir, mientras la fonética en lingüística se especializa en el estudio del sonido, ¿no?, en el conjunto de las lenguas articuladas, ¿no?, y considera, por lo tanto, todas las lenguas existentes y el conjunto de sonidos que involucran esas lenguas para producir la significación. La fonémica, por el contrario, se va a interesar en las variaciones sonoras al interior de una sola lengua, ¿sí? Esto va a ser importante porque precisamente, digamos, a lo que alude la noción de ética, que proviene de la fonética, ¿no?, es a una valoración externa, ¿no?, a las propias lenguas, que puede ser registrada a través de un conjunto de aparatos electrónicos, ¿no? Es decir, si yo tomo un conjunto de lenguajes articulados, ¿no?, como el francés, el inglés, el chino, el otomí, el mazahua, etc., puedo registrar con una grabadora un conjunto de sonidos, ¿no?, que se emiten en esa lengua y decir que tienen determinada intensidad o determinada variación, digamos, ¿no? Y puedo, digamos, en consecuencia, hacer una especie de catálogo, ¿no?, de sonidos empleados por un conjunto de lenguas que son en realidad semejantes y pertenecen, digamos, a una misma matriz, ¿no? Por lo tanto, digamos, la fonética, ¿no?, hace análisis sonoros de la lengua, pero desde una forma externa a la propia lengua, tomando como referencia, ¿no?, el conjunto de sonidos que se emiten, ¿no? El caso de la fonémica va a ser un caso distinto, porque la fonémica va a contemplar, ¿no?, la variación del significado a través de la variación del sonido, ¿no? Ustedes saben que existen, por ejemplo, digamos, las lenguas tonales, ¿no?, que son lenguas donde la variación de tono en un solo fonema, ¿no?, va a significar toda la variación del sentido, digamos, ¿no? Entonces, una lengua como el otomí, por ejemplo, ¿no?, si yo digo a y si yo digo a, son palabras completamente distintas, y es precisamente en la diferencia entre estos sonidos donde se va a producir la diferencia entre los significados, ¿sí? Esto hace, digamos, que la fonémica contemple una sola lengua, ¿no?, y el papel significante que tiene la variación del sonido, ¿no?, para otorgar a los oyentes, en este caso, un nuevo campo de significación
a partir precisamente del conjunto de sonidos limitados con los que se enfrenta. ¿Sí? Muchos años después, ¿no?, de los trabajos de Pike, un autor que se llama Clifford Geertz, que tuvo una enorme influencia en la antropología norteamericana a partir de los años 70, ¿no?, va a retomar los principios de Pike, ¿no?, y sobre todo la distinción entre lo ético y lo émic, ¿no?, para formular una serie de interrogantes hacia la forma en la que se venía haciendo antropología y particularmente etnografía hasta ese momento, ¿no? Y lo que va a plantear Geertz es que el programa universalista, digamos, tal como lo hemos contemplado hasta hoy, es un programa que obtiene un conjunto de estructuras invariables, ¿no?, o de estructuras invariantes, a través de un método que ha sido un método esencial para el programa universalista, que ha sido el método comparativo, ¿no? Y el problema de la comparación, es decir, de cómo comparamos cosas distantes en el tiempo y en el espacio, es un problema epistemológico con el cual la antropología se enfrenta una y otra vez, y que pasa, de acuerdo a Geertz, ¿no?, esencialmente por una teoría de la descripción, ¿no? Es decir, en principio, ¿no?, todas las cosas pueden ser semejantes o diferentes desde la óptica en la que se contemplen, ¿no? Si yo puedo comparar, por ejemplo, ¿no?, dos perros y decir que pertenecen al mismo género, a la misma categoría y por lo tanto a la misma unidad, a partir de una serie de rasgos característicos, ¿no? Pero también puedo comparar, digamos, a un perro y a un delfín, ¿no?, que aparentemente tienen una serie de divergencias, pero también tienen una serie de factores comunes, ¿no? Los dos son mamíferos, por ejemplo, y pueden pertenecer, por lo tanto, a la misma categoría. Y aquí empieza la interrogación sobre la forma en la que se construyen las unidades invariantes en el método universalista, ¿no?, que pasan efectivamente, digamos, por un problema de descripción del objeto y el conjunto de atributos o cualidades que se extraen de un determinado objeto para que éstas se vuelvan comparables con otros objetos que se encuentran a determinada distancia, ya sea en el tiempo o en el espacio, ¿sí? Y efectivamente hay múltiples formas, ¿no?, de describir nuestro objeto de estudio, ¿no? Pongamos un ejemplo, ¿no? Pongamos el ejemplo de que en este momento entra, digamos, a este auditorio una pareja, ¿no?, Juan y María, ¿no?, que se convertirán, digamos, en mi objeto de estudio antropológico, podría decir, ¿no? Yo tengo diversas posibilidades de describir esta pareja, ¿no? Es decir, la puedo describir, ¿no?, como una pareja de chicos de clase media que viven en la Condesa, que están estudiando filosofía, ¿no?, y que frecuentan determinados lugares, que van a la cineteca, seguramente acuden a las librerías, ¿no?, y esa es una forma de describirlo, ¿no? Los puedo describir también como un matrimonio monógamo, digamos, ¿no? Los puedo describir como dos puntos en una línea de vectores, ¿no? Los puedo describir como dos centros que se atraen mutuamente, ¿no? Cada una de estas descripciones que ejerzo sobre esta pareja, ¿no?, tiene implicaciones para las posibilidades de comparación que yo puedo tener a partir de la descripción que ejerzo sobre ellas, ¿no? Si yo los describo como un matrimonio monógamo, ¿no?, en realidad, digamos, compararlos con el matrimonio monógamo que se lleva a cabo entre los Ndembu de Zambia, ¿no?,
o puedo compararlos con los matrimonios monógamos que se llevan a cabo entre los guaves de San Mateo del Mar, y por lo tanto Juan y María, que pertenecen a un determinado sector, pasan a ser entidades comparables, ¿no?, con otros matrimonios monógamos que pueden encontrarse a lo largo del orbe y por lo tanto forman parte de la misma categoría, ¿no? Es decir, si yo paso a otro nivel de descripción y digo que se trata en realidad de dos puntos en una línea de vectores, ¿no?, puedo establecer comparaciones con todo aquello que se presente también como dos puntos en una línea de vectores. Es decir, mientras más vacío de contenido sobre el objeto de estudio, más comparable se vuelve el objeto de estudio y por lo tanto más invariable puedo hacer, digamos, que esta unidad pase a formar parte de mi horizonte analítico. ¿Sí? La propuesta de Gertz, ¿no?, estuvo centrada en que en realidad en la antropología tenemos un exceso de teorías de la comparación, pero una escasez de teorías de la descripción. ¿Sí? Es decir, cuando cambiamos los parámetros de la descripción y describimos a Juan y María en la singularidad que los identifica, es decir, como una pareja de clase media que vive en la Condesa y va los miércoles a la Cineteca, ¿no?, las posibilidades de comparación se reducen enormemente y ya no pueden ser, por lo tanto, digamos, equiparados a matrimonios monógamos como el de los Waves o como el de los Nuber, ¿no? La diferencia, ¿no?, en los objetos de estudio antropológico, ¿no?, surge precisamente en el momento, ¿no?, en el que aplicamos lo que Gertz llamaría una descripción densa, ¿no?, que sería precisamente, digamos, la forma privilegiada de hacer etnografía y por lo tanto de dar cuenta de los fenómenos culturales, ¿no? Y una descripción densa varía o difiere de una descripción superficial, digamos, como puede ser dos puntos en una línea de vectores o simplemente un matrimonio monógamo, en la medida en que considera el punto de vista del nativo, ¿sí? Es decir, el conjunto de sentidos, ¿no?, significaciones que los protagonistas le atribuyen a sus propios actos, ¿sí? Déjenme ponerles un ejemplo, ¿no? Si ustedes llegan a una comunidad, digamos, ¿no?, y no sé si lo habíamos manejado ya este ejemplo, que van a encontrar de repente a un conjunto de hombres haciendo una construcción, poniendo un ladrillo sobre otro ladrillo, ¿no? Luego caminan más adelante y van a ver a un conjunto de hombres haciendo tocando unos tambores, ¿no? Caminan más adelante y van a ver a un conjunto de hombres matando una vaca, ¿no? Para saber si se trata de una casa o de un templo, para saber si se trata de una práctica musical o de un ritual, o bien para saber si se trata de una matanza o se trata de un sacrificio, ustedes deben de considerar el sentido que los actores le atribuyen a sus propios actos, en el sentido de decir, estamos haciendo un templo, estamos haciendo un ritual, o bien estamos haciendo un sacrificio, ¿no? Esto quiere decir, digamos, en otros términos, ¿no?, que lo que hace la diferencia entre los actos y los hechos culturales son fenómenos que no pueden ser observados a primera vista, sino que pertenecen a un campo de sentido que es atribuido a los propios actos. El hecho de que Juan y María atribuyan a su relación un conjunto de particularidades, ¿no? Somos jóvenes, vivimos en el libre, nos gusta el cine, nos gusta ir a las librerías, ¿no?, convierte a una pareja, digamos, en este caso, ¿no?, en un fenómeno cultural distinto a el conjunto de
de matrimonios monógamos que podemos encontrar en muchísimas partes del orbe, y por lo tanto vuelve problemática, digamos, la comparación entre una pareja de la Condesa con una pareja Huave de San Mateo del Mar. Esto, digamos, llevaría a pensar, ¿no?, que el principio levi-straussiano, según el cual el simbolismo surge, ¿no?, a partir de un exceso de significantes y de una escasez de significados, tendría que ser revisado, ¿no? Es decir, tal vez la escasez de significados es tan amplia como la abundancia de significantes, ¿sí? O sea, ustedes se acuerdan, digamos, que habíamos mencionado para el caso de lo que podríamos llamar, digamos, el simbolismo estructural de Lévi-Strauss, ¿no?, que partía esencialmente del principio de que los significantes son abundantes y los significados son escasos, ¿sí? Es decir, habría, digamos, 30 maneras, ¿no?, de emplear significantes para designar el significado mesa, y el significado permanece constante, ¿no? Desde otro punto de vista, ¿no?, cabría la sospecha, ¿no?, de que este conjunto de significados, ¿no?, fuera tan variable como el conjunto de significantes, ¿sí? Y para acceder, digamos, a esta posibilidad, ¿no?, los teóricos relativistas, ¿no?, como Schneider y Gertz, ¿no?, recurrieron también, digamos, a otro conjunto de lingüistas, ¿no?, entre ellos a Jemslev, ¿no?, que había propuesto una distinción que resulta también esencial en este sentido, que es la distinción entre la denotación y la connotación en el lenguaje, ¿sí? Les pongo un ejemplo, ¿no? Una vela, ¿sí?, denota un instrumento que ilumina, ¿sí? O sea, en este plano, en el plano de la denotación, la vela como un instrumento que ilumina, es algo que entendemos nosotros y es algo que entiende un Huave del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Pero a nivel de las connotaciones, ¿sí?, para nosotros una vela connota una cena romántica, por ejemplo, ¿no? Es decir, no hay cena romántica sin vela, ¿no? Para un Huave jamás tendría esa connotación. Para un Huave la connotación de una vela está referida a las estrellas, ¿sí? De hecho, se dice entre los Huaves, ¿no?, que las estrellas son las velas que adquirieron los contrayentes, los novios, en el momento del matrimonio, dado que los padrinos le regalan una vela a cada uno de los contrayentes. La idea general es que cuando ellos mueran, estas velas van a subir al cielo y van a formar constelaciones que actualmente, digamos, son más o menos identificables entre los pescadores Huaves, ¿sí? Lo mismo puede decirse, por ejemplo, del caso del padrinazgo, ¿no? Es decir, el padrinazgo es, ante todo, una relación de parentesco ritual, ¿no?, entre dos personas que no estaban emparentadas anteriormente. Esta denotación del padrinazgo es algo que entiende un Huave, y también lo entiende un italiano y lo entiende un español, en la medida en que el compadrazgo se usa también en ese tipo de regiones. Pero el hecho de que el compadrazgo o el padrinazgo, ¿no?, esté referido a determinados campos de la terapia espiritual, como es el caso de los nahuas en la Sierra Norte de Puebla, ese tipo de connotación ya no está presente en las denotaciones mediterráneas en torno a la idea de padrinazgo, ¿no? Por lo tanto, se trata, diría Gertz, ¿no?, en realidad de ver qué es lo que conecta, bajo determinados desplazamientos semánticos, crisantemos con espadas, ¿no? Y la idea de crisantemos con espadas es a propósito de un libro de Margaret Mead, de Ruth Benedict, perdón,
que se llama así sobre la cultura japonesa, ¿no? Pero que alude a la idea de que determinados elementos, ¿no?, pueden enlazarse o formar parte de la misma unidad dentro de lo que podría considerarse un campo semántico, ¿sí? Ustedes saben cuál es la idea del campo semántico. Un campo semántico, digamos, para nosotros son los lácteos, por ejemplo, ¿no? La leche, la mantequilla, el queso, la vaca, etcétera, todo forma parte del mismo campo semántico, ¿no? Sin embargo, a nivel de las connotaciones, ¿no?, los campos semánticos empiezan a conformarse de manera distinta de acuerdo a culturas distintas, ¿no? Es decir, entre los nahuas de la Sierra Norte de Puebla, ¿no?, padrinos y guajolotes, por ejemplo, forman parte del mismo campo semántico, ¿no? Es decir, los guajolotes se crían en las casas no para el autoconsumo, sino para regalárselos a los padrinos en el momento del bautizo, en el momento del matrimonio, y exclusivamente se crían para eso, digamos, ¿no? Por lo tanto, padrinos y guajolotes van juntos, ¿no? Pero esto se debe, ¿no?, a que cada uno de los términos, padrino, guajolote, estrella, ¿no?, está sujeto a un conjunto de desplazamientos semánticos, ¿no?, que permiten en un momento dado poner en relación cosas que en otra cultura se encuentran esencialmente separadas, ¿sí? Entre los guaves, por ejemplo, ¿no?, hay un elemento que se llama nichech, y que es esencialmente lo que nosotros entenderíamos bajo la noción de ofrenda, ¿sí? Entonces, si yo pregunto, digamos, a un guave, ¿no?, ¿qué es lo que deposita el mayordomo en el altar?, un guave me va a decir nichech, ¿no? Si pregunto, ¿qué es lo que dejan las autoridades a la orilla del mar cuando van a pedir la lluvia?, me van a decir nichech, ¿no? Por lo tanto, yo traduzco automáticamente nichech por la noción de ofrenda, es decir, entendida precisamente como un don que se confiere a la divinidad. Es decir, hasta ahí nos encontramos en los márgenes de significación, ¿no?, que la literatura etnográfica concede a la noción de ofrenda. Nichech equivale a ofrenda, ¿no? Pero resulta, digamos, que entre los guaves la palabra nichech también aparece asociada a la última de las ceremonias mortuorias, es decir, después de 5 años, ¿no?, se le hace al muerto una ceremonia que se llama Achtep Nichech, ¿no?, que podría significar algo así como sube la ofrenda, digamos, ¿no? No es la noción de alma, porque en guave existe un término para alma, se dice expresamente nichech, ¿no? Y también aparece asociada a las estrellas en la medida en que a Venus, la primera estrella del horizonte, ¿no?, también se le conoce con el nombre de nichech. Para comprender el campo de significados en el que se mueven los guaves a nivel de las connotaciones, ¿no?, el investigador tiene que ver cuál es el conjunto de desplazamientos semánticos que permite conectar a la ofrenda con la muerte y con las estrellas, para que 3 elementos pasen a formar parte del mismo campo semántico, ¿no? La organización de este campo es exclusivamente guave y no tiene, por lo tanto, digamos, ¿no?, una equivalencia, ¿no?, fuera de la propia cultura guave que pueda ser traducido como una unidad general, ¿no?, en términos de una estructura invariante, digamos, ¿no? Para decirlo, digamos, en términos de Schwider, ¿no?, en realidad, cuando vaciamos, ¿no?, de contenido la descripción del elemento, la descripción de nichech, ¿no?, empezamos a obtener en realidad un conjunto de estructuras invariables, pero perdemos la singularidad del fenómeno que queremos examinar, que en este caso es por qué los guaves vinculan ofrendas, muertes y estrellas bajo un mismo campo de significación.
Y esto es relevante, digamos, en varios sentidos, ¿no? El primer sentido es que la etnografía, digamos, que vino precisamente del programa universalista, ¿no?, nos había acostumbrado a la idea de que prácticamente todas las sociedades podían ser descritas bajo un conjunto de términos técnicos acuñados por la propia antropología, que podían resumirse bajo la idea de parentesco, ritual, mitología, ¿qué más les gusta? Sacrificio, ofrenda, etcétera, ¿no? Y como si con este conjunto de términos acotados podíamos describir una enorme variedad de fenómenos que tenían solamente una especie de parecido familiar, ¿no? Y de estos fenómenos lo que extraíamos era un conjunto de principios generales, ¿no? De tal manera, digamos, que si los Nuer, ¿no?, mataban una vaca, ¿no?, y la ofrecían a algún dios, llamábamos a eso sacrificio, ¿no? Y por lo tanto, digamos, se volvía un acto esencialmente semejante y comparable a lo que hacían los mexicas, ¿no?, antes del siglo XVI, cuando inmolaban a un hombre para sacarle el corazón y ofrecerlo a un dios que también era catalogado bajo la noción de sacrificio, ¿no? Por lo tanto, digamos, el sacrificio Nuer y el sacrificio azteca se volvían parte de la misma unidad, o, digámoslo de otra manera, se volvían parte de la misma estructura, ¿no?, de una estructura variable. Sin embargo, cuando consideramos los términos, ¿no?, las nociones, las categorías que los Nuer empleaban para sacrificar la vaca y que los mexicas utilizaban para inmolar a empezamos a encontrar un conjunto de diferencias que no estaban contempladas en el programa universalista para extraer este conjunto de invariantes, ¿sí? Y esto, digamos, tenía repercusiones, ¿no?, en la forma de hacer etnografía, ¿sí? La forma de hacer etnografía que, en primer lugar, digamos, ¿no?, había estado centrada en una descripción esencialmente superficial de los fenómenos que omitía el punto de vista del nativo, ¿no? Y el ejemplo que Geertz pone para explicar precisamente lo que es una descripción densa, ¿no?, está centrado en un ejemplo muy famoso que es el guiño de un ojo, ¿no? Es decir, si nosotros tomamos una cámara, ¿no?, y fotografiamos o filmamos a alguien que cierra un ojo, lo único que vamos a observar en la grabación es la contracción del párpado, ¿no? ¿Cómo saber que se trata de un guiño, se trata de una burla o se trata de una insinuación, ¿no? Es decir, el contenido involucrado en esta contracción del ojo es algo que forma parte del proceso de significación y del proceso de comunicación, ¿no?, que es necesario describir porque forma parte del hecho cultural en su conjunto, ¿no? Con esto quiero decir, digamos, que si yo describo en realidad a un mayordomo guave que va y deposita una red en el altar, ¿no?, y no observo que la red es un elemento que para los guaves está constituido por cruces, que las cruces significan protección contra el conjunto de nahuales que deben usar los pescadores en la noche cuando van a pescar, ¿no? El acto de depositar la red sobre el altar deja de tener sentido y se convierte simplemente en un registro fotográfico de lo que ha hecho tal o cual mayordomo, ¿no? Esto tuvo, digamos, repercusiones en la forma de hacer monografías que se estiló prácticamente hasta los años 70 y los años 80, donde se partía de la idea de que todas las sociedades podían en realidad describirse bajo un conjunto de dominios acotados, ¿no?, llamados medio ambiente, economía, estructura social, ¿no?, mitología,
religión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, digamos, prácticamente todas las descripciones que se hacían de los Nuer, de los huicholes, de los otomís, parecían caber, ¿no?, en este conjunto de categorías, ¿no?, que estaban previamente determinadas, ¿no?, y de las cuales toda sociedad debería de contar forzosamente con alguno de estos dominios, ¿no? Si ustedes revisan, por ejemplo, digamos, las monografías que se hicieron en cierta época de los grupos indígenas de México por parte del INI, del Instituto Nacional Indigenista, ¿no?, eran prácticamente similares, ¿no? Uno abría, digamos, el capítulo de estructura social de los huicholes, por decir algo, ¿no?, y comenzaba diciendo, la estructura social de los huicholes está basada en la familia nuclear. Y decía, bueno. Entonces uno se iba, digamos, con los mazatecos, ¿no? La estructura social de los mazatecos está basado en la familia nuclear. Entonces parecía en realidad, digamos, que no había variaciones, ¿no?, en términos de la estructura social entre huicholes, mazatecos, huaves, otomís, y prácticamente todos eran lo mismo. Como dice Boone por ahí, en realidad se describieron culturas radicalmente distintas en libros asombrosamente similares. Asombrosamente similares porque la idea general, ¿no?, es que no había nada en la periferia que no existiera ya en el centro, ¿no? Y el centro estaba conceptualmente delimitado en realidad por una cultura occidental, ¿no?, a partir de la cual se medían el conjunto de diferencias y semejanzas de las otras culturas que no pertenecían al mundo occidental. Si el mundo occidental tenía economía, por lo tanto, debía existir economía en todo el conjunto de sociedades periféricas, ¿no? Si la cultura occidental tenía religión, por lo tanto, debía existir religión en todo el conjunto de sociedades periféricas. Es decir, no había nada en realidad en la periferia que no estuviera ya presente en el centro, ¿no? De ahí, por ejemplo, digamos, la idea, ¿no?, de que los pueblos prehispánicos desarrollaron una ciencia, ¿no?, una ciencia de las matemáticas, una ciencia de la astronomía, que en realidad no es una idea divergente. Si Occidente forjó una ciencia a partir del siglo XVIII, ¿no?, antes no tenía en realidad, ¿no? A partir del siglo XVIII la noción de ciencia se incorpora a la cultura occidental, por lo tanto todas las demás culturas debían también haberse constituido bajo la misma noción de ciencia. Y en realidad, digamos, el que empieza, ¿no?, con este conjunto de interrogantes fue un colega muy cercano de Geertz, que se llamó David Schneider, ¿no?, precisamente en torno a la noción de parentesco, ¿sí? Como les decía en una sesión anterior, realmente fue en el ámbito del parentesco donde parecía que la antropología había realizado sus mayores logros, ¿no? Era un poco la parte matemática, digamos, de nuestra disciplina, ¿no? Y en un libro que aparece en 68 que se llama American Kinship, que de hecho no está traducido al español, pero fue un libro muy influyente, David Schneider realiza un estudio sobre el parentesco norteamericano, ¿no? Y le parece significativo, ¿no?, el hecho de que toda la teoría del parentesco en antropología había estado esencialmente dividida, ¿no?, en dos grandes sectores, ¿no? Por un lado, las relaciones de consanguinidad, y por otro lado, las relaciones de afinidad. Sí, las relaciones de consanguinidad aludían en el parentesco, ¿no?, a lo que podría llamarse la parte natural del parentesco, dado que estaban dados precisamente por los lazos de sangre, ¿no? Es decir, los lazos de sangre que se tendían entre padres e hijos, por un lado, y entre hermanos o hermanas, por el otro, formaban parte de los lazos consanguíneos
que eran, digamos, sustanciales para el ámbito del parentesco, ¿no? Y sin embargo, digamos, existía otro tipo de parentesco, ¿no?, que se forjaba precisamente, digamos, con aquellas personas con las que no se tenía ningún tipo de lazo de consanguinidad y que pasaban a ser parentesco, un tipo de parentesco por afinidad, a través esencialmente de la alianza, ¿no?, de la alianza matrimonial. Es decir, precisamente lo que caracteriza a la alianza matrimonial es que nuestros afines no deben ser consanguíneos, ¿no? En realidad, digamos, era una manera de plantear, ¿no?, que el parentesco estaba constituido, ¿no?, por dos grandes categorías: por la categoría de naturaleza, ¿sí?, y por la categoría de cultura, ¿no? Y la naturaleza era lo invariable, digamos, ¿no?, era lo universal, ¿no?, mientras que la afinidad, ¿no?, en cuanto a su carácter cultural, ¿no?, tendía a ser variable, ¿no? Una relación como la de padrinazgo, por ejemplo, ¿no?, o como la de compadrazgo, es una relación de afinidad, ¿no?, porque se establece precisamente con personas que no son consanguíneos, ¿no?, pero que no tiene un carácter universal. Es decir, el compadrazgo no se le encuentra más allá de determinadas regiones, ¿no? Lo mismo sucede, por supuesto, con el padrinazgo. Por lo tanto, digamos, las formas de establecer relaciones de afinidad, ya sea a través del matrimonio, a través del compadrazgo, a través del padrinazgo, ¿no?, eran variables y pertenecían al campo de la cultura, a diferencia de las relaciones de consanguinidad, que eran invariables, ¿no?, y pertenecían al campo de la naturaleza. Lo que David Snyder va a tratar de demostrar, ¿no?, es que estas relaciones de consanguinidad provienen esencialmente, ¿no?, de una noción de parentesco occidental que atribuye un valor suplementario a las relaciones de sangre que no forzosamente están presentes en todas las culturas, ¿no? Es decir, hay culturas donde lo que nosotros llamaríamos relaciones de consanguinidad no se dan por la vía de la descendencia, ni se dan por la vía de las relaciones de sangre, si queremos llamarlo así, sino por el hecho de compartir el mismo espacio, por ejemplo, ¿no?, habitar en la misma casa, compartir la misma tortilla, por ejemplo, entre los mixtecos, ¿no?, crea relaciones de parentesco semejantes a nuestras relaciones de consanguinidad. Esto es relevante porque el tema que vamos a ver la siguiente sesión tiene que ver con las relaciones naturaleza-cultura, precisamente, que fueron, digamos, de alguna manera nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida porque la distinción naturaleza-cultura funda a toda la antropología en la medida en que hace posible concebir una noción como la de cultura que se opone radicalmente a la de naturaleza, ¿no? Sin embargo, en ninguna de las lenguas amerindias existe una palabra para naturaleza. Si ustedes le preguntan a un náhuatl cómo se dice naturaleza en náhuatl, no hay palabra para naturaleza en náhuatl, ¿no? Por lo tanto, tampoco hay palabra para cultura, ¿no? Lo cual quiere decir, ¿no?, que después de prácticamente un siglo, ¿no?, de estar reflexionando sobre la relación que los indígenas tienen con la naturaleza, ¿no?, nos percatamos que en las lenguas locales no existe la noción de naturaleza y por lo tanto no se puede tener una relación específica con algo que previamente no está categorizado. Y los trabajos de Snyder, ¿no?, lo que van a hacer en torno al parentesco es, en primer lugar, postular que la propia noción de parentesco no es una noción occidental, universal, ¿no? Es decir, no todas las culturas cuentan en realidad con una noción equivalente del parentesco tal como la tenemos nosotros, ¿no? Y esto tiene que ver incluso con los propios términos de parentesco, ¿sí? Es decir, cuando uno toma, por ejemplo, los términos de parentesco Wave, ¿no?, que en principio, digamos, y vistos desde fuera, es decir, vistos
desde una perspectiva ética, ¿no?, parecerían semejantes a los nuestros, ¿no?, una vez que uno empieza a ver los desplazamientos semánticos de estos términos, el término madre, boom, por ejemplo, ¿no?, es decir, se aplica a la madre, pero se aplica a la luna, se aplica al viento, se aplica a determinadas especialistas ceremoniales. Hay hombres a los que se les explica la palabra mum, ¿no?, que juegan un papel central en los procesos ceremoniales, ¿no? La propia noción de madre, ¿no?, deja de tener el significado equivalente que tiene en nuestra propia cultura, como la noción de ofrenda, ¿no?, ya no es en realidad la noción de ofrenda tal como la entendemos nosotros, ¿no? Es decir, la propia noción de nichech, ¿no?, que les decía, se ve alterada en su significado en la medida en que se conecta con la muerte, las estrellas, y forma parte del mismo campo semántico. Ya no podemos traducir nichech por ofrenda como si fuera parte de una terminología del diccionario, sino hay que entender el término dentro de un contexto significativo que es exclusivamente wahhabi, ¿no? Y esto hace pensar, digamos, en principio, ¿no?, que el repertorio conceptual, ¿no?, en el que se mueven determinadas culturas a partir de determinados lenguajes puede ser extremadamente variable, ¿no?, porque presupone la existencia, ¿no?, de categorías, conceptos que no están presentes en nuestro propio repertorio conceptual, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no?, la noción de Tlalocan, que fue central para todo el pensamiento mexica anterior a la conquista. Es decir, los cronistas, ¿no?, y los evangelizadores tradujeron Tlalocan bajo el concepto de paraíso terrenal, ¿no?, porque había algo en realidad, digamos, en la noción de Tlalocan que apelaba a un mundo extremadamente abundante, donde siempre no existía la estación de secas, siempre era estación de lluvias, estaba lleno de frutos, y a los cronistas se les hizo muy sencillo en realidad pensar que estaban frente al paraíso terrenal de la concepción cristiana, ¿no?, cuando en realidad no tenía absolutamente nada que ver el concepto de Tlalocan con el concepto del Edén cristiano, que eran conceptos y categorías radicalmente distintos. Lo cual hace pensar que efectivamente tal vez la noción de Tlalocan jamás ha existido en nuestro propio repertorio conceptual, ¿no?, que proviene de una cultura cristiana y occidental. Y el problema, por lo tanto, es entender qué es lo que quería decir, ¿no?, un mexica del siglo XIV cuando mencionaba a Tlaloc o cuando mencionaba a Tlalocan, ¿no?, que en realidad también seguramente eran conceptos que estaban sujetos a este conjunto de desplazamientos semánticos y unidos a determinadas categorías que no podemos en realidad, digamos, descifrar, ¿no?, antes de haber dado cuenta de la configuración del sentido de ese fenómeno en su conjunto, digamos, ¿no? Y esto hace que estas etnocategorías o categorías culturales, ¿no?, sean en realidad, digamos, el verdadero objeto de estudio de la antropología. Es decir, ahí cuando accedemos, ¿no?, a un mundo conceptual que ya no tiene referencia en nuestro propio mundo, estamos ante una diferencia cultural. Ante una diferencia cultural que en realidad, digamos, está en buena parte marcada por el propio lenguaje. Uno de los filósofos que va a ser central en toda la perspectiva del relativismo es Wittgenstein, ¿no?, que planteaba la idea de que nuestro universo es del tamaño de nuestro lenguaje, ¿no? Es decir, más allá del lenguaje no podemos concebir un universo cognoscible, ¿no? En realidad, los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro universo, ¿no?
el lenguaje determina, diría Wittgenstein, la forma de percibir el universo y por lo tanto todo el conjunto de existentes están determinado por el conjunto de términos y conceptos que involucra el propio lenguaje. Este conjunto de categorías, ¿no?, que pueden ser, digo, tan amplias como los propios significados, ¿no?, tienen una especie de existencia arbitraria en otras culturas, ¿no? Un poco como la noción de fantasma, por ejemplo, digamos, ¿no? Tal vez si viniera un antropólogo de Marte, ¿no?, y nos escuchara hablar de fantasma, no sabría exactamente a qué nos estamos refiriendo, digamos, ¿no? Y es una categoría que existe en nuestra lengua, existe en nuestro propio repertorio conceptual, aunque nadie haya visto un fantasma, ¿no? Y hacerle entender a este antropólogo de Marte qué es lo que queremos decir, ¿no?, debe ser tan difícil como un agua que quiere explicarnos qué es exactamente Tlalocan cuando hablan de este mundo subterráneo, o cuando hablan de Mictlán, etc. El problema es que siempre ejercemos, ¿no?, una labor de traducción, ¿no?, que toma conceptos absolutamente ajenos y los traduce a términos que nos son familiares y propios. Un poco, digamos, como hacían los cronistas del siglo XVI, cuando veían en los templos indígenas mezquitas, ¿no? Es decir, la única categoría de templo pagano que manejaban los evangelistas del siglo XVI era la categoría musulmana de mezquita. Por lo tanto, todo aquello, ¿no?, que estuviera fuera del cristianismo y tuviera la forma de un templo, tenía que ser traducido a la misma noción de mezquita que formaba parte de su propio repertorio conceptual. Y esto generó una especie de colonialismo conceptual, podríamos decir, ¿no?, que hizo que formas de pensamiento radicalmente distintas, ¿no?, quedaran reducidas a formas simples y semejantes de pensamiento con referencia al pensamiento occidental. Es decir, el pensamiento occidental se convierte, si ustedes quieren, digamos, ¿no?, en el parámetro que determina todas las categorías ajenas y por lo tanto impide que se exprese la diferencia cultural, ¿no? Y esto ha sido particularmente relevante para el caso de unidades culturales tan grandes como la llamada Mesoamérica, que es, digamos, una unidad cultural, ¿no?, que ha sido de alguna manera construida, y subrayo la palabra construida porque, es decir, la unidad en antropología nunca es algo dado, siempre es algo que se construye, ¿no? Y el problema es precisamente saber cómo se construyen determinadas unidades, como el caso de la unidad cultural llamada Mesoamérica, ¿no? Y aquí los relativistas me parece que tienen mucho que decir, ¿no?, porque plantean un problema general que es un problema interesante. Es el problema de saber si las cosas se parecen, más bien, si las cosas se clasifican juntas porque se parecen, o es al revés. En realidad se parecen porque han sido clasificadas juntas, ¿sí? Es decir, una vez que yo establezco determinadas clasificaciones, establezco, por ejemplo, la clasificación mamífero, ¿no?, el perro y el delfín van a aparecer como animales semejantes, ¿no? Si yo varío la clasificación, van a aparecer en categorías completamente distintas. Desde el punto de vista de los relativistas, ¿no?, las cosas no se parecen en sí mismas, sino llegan a parecerse en la medida en que se establecen clasificaciones previas y se ponen dentro de la misma categoría. Y esto es importante para el caso de Mesoamérica. Importante para el caso de Mesoamérica porque un territorio, digamos, que hemos... nadie trae un borrador o algo, un Kleenex. Aquí está el borrador, sí, perdón. Que está constituido por un conjunto de lenguas, grupos étnicos, identidades diferenciadas,
formas distintas de organizarse y que sin embargo, digamos, tendemos a concebir como una sola unidad, ¿no? En primer lugar, bajo los trabajos de Kirchhoff, ¿no?, hacia el 43, ¿no?, a principios de los 40, digamos, que creó precisamente la idea de Mesoamérica sobre la base de un conjunto de rasgos aislados, ¿no?, en el sentido de decir, bueno, si hay pirámides, ¿no?, todo debe ser parte de la misma unidad, ¿no? Si hay maíz, todo debe ser parte de la misma unidad. Si hay huipiles, debe ser parte de la misma unidad, ¿no? Sí, cuando se considera el punto de vista del nativo, ¿no?, sobre lo que son las pirámides, el maíz y el huipil, ¿no?, tal vez las diferencias empiecen a ser mucho más acentuadas de lo que había pensado Kirchhoff y posteriormente nuestro querido profesor Alfredo López Austin. Digamos, porque depende nuevamente de las formas de descripción que se han ejercido sobre los pueblos indígenas de México para determinar si estos en realidad son suficientemente semejantes o por el contrario son suficientemente diferentes como para considerarlos parte de culturas divergentes, ¿no? Y el problema de la unidad, ¿no?, yo les decía al principio del curso, en realidad todas las teorías antropológicas se debaten entre esta alternativa, ¿no?, entre el problema de la unidad y el problema de la diferencia, ¿no? El hecho de que el programa universalista, digamos, haya puesto un acento particular en la unidad no es del todo gratuito. Es un programa que en buena medida surge a finales del XIX, ¿no?, cuando las naciones están en un periodo de formación y necesitan ante todo construir una unidad cultural que dé identidad y sentido a la propia idea de nación mexicana, por ejemplo. Es decir, todo el proyecto liberal del siglo XIX también surge bajo la idea de un solo territorio, una sola moneda, una sola religión, una sola lengua, una sola educación, etcétera, sobre la idea de una unidad. Y en buena medida se le confiere a la antropología, ¿no?, particularmente en el caso mexicano, ¿no?, la tarea de construir esa unidad cultural, y la antropología mexicana encuentra en preceptos como los de los universalistas, ¿no?, que habían también privilegiado la idea de unidad desde el punto de vista epistemológico, ¿no? Con eso en realidad lo que quiero decir que hay una especie de matrimonio, ¿no?, entre el proyecto político de nación que se forja en el siglo XIX y el proyecto científico de unidad que también se forja durante el siglo XIX, donde ambas están centradas en la idea de un principio unitario, digamos, ¿no? El valor del relativismo, digamos, tal vez en este concierto, tal vez no tiene tanto que ver con las respuestas que ofrece como con las preguntas que formula, ¿no? Y son preguntas esencialmente centradas en la forma de construir determinadas unidades y hacer de ellas elementos invariables, ¿no? Es decir, cuando uno accede a nuevos métodos de descripción, ¿no?, del fenómeno que se está examinando, va a obtener de él un conjunto de atributos y propiedades que ya no pueden ingresar dentro de categorías estables que formen unidades conceptuales como la de Mesoamérica, ¿no? Déjenme terminar hablándoles un poco de mis propios trabajos, ¿no? Cuando yo ingresé a la licenciatura aquí hace muchos años, ¿no?, de repente me di cuenta que una buena parte, digamos, de los antropólogos que habían trabajado en Mesoamérica, ¿no?, habían dedicado un enorme esfuerzo en analizar un fenómeno que entonces se conocía como el fenómeno del sistema de cargos, ¿no? Un fenómeno que parecía muy generalizado en muchas comunidades de Mesoamérica y que consistía básicamente en la forma tradicional en que las poblaciones indígenas eligen a sus autoridades. Y uno revisaba la bibliografía y encontraba, digamos, dos tipos de factores, ¿no? El primer factor era que parecía que todos los pueblos indígenas del país tenían el mismo sistema de cargos, ¿no? Una estructura vertical,
dada por dos jerarquías, una jerarquía civil, la otra religiosa, que se iban alternando en una serie de cargos a lo largo de los años, ¿no? Y otro factor era que en realidad nadie se ponía de acuerdo de qué tipo de fenómeno se trataba, ¿no? Mientras unos decían que se trataba de una organización política, otros decían que era la estructura social de las comunidades, y otros argumentaban que se trataba de una economía de prestigio, ¿no? Cuando en realidad lo que uno podía observar es que era, digamos, una especie de fenómeno total, de fenómeno social total, como lo llamábamos, en el sentido de que era al mismo tiempo político, económico, social, simbólico, religioso, y todo estaba contenido en realidad en los sistemas de cargos, ¿no? Cuando empecé a estudiar a los Guaves, ¿no?, lo primero que me interesó, que tienen, digamos, un sistema de cargos tradicional hasta la fecha, es ver los términos con que ellos mismos designaban a su propia jerarquía, ¿no? Y los Guaves empleaban, ¿no?, o emplean, ¿no?, un término central, que es la noción de hombás, para designar a todo el conjunto de hombres que surgen de los sistemas de cargos. Esto quiere decir, digamos, en otros términos, que una vez que alguien ha transitado por todo el conjunto de cargos, el cargo de topil, el cargo de mayor, el cargo de fiscal, el cargo de alcalde, ¿no?, por todos los cargos que le propone la comunidad, se convierte en hombás, o de la comunidad, y todo este conjunto de ancianos, ¿no?, que ya, ¿no?, se les conoce como los montahombás, que literalmente quiere decir los que tienen el cuerpo, ¿sí? Porque la noción de hombás es una noción que tiene una doble acepción, es decir, por un lado alude al cuerpo, ¿sí?, esto es hombás, ¿no?, y por otro lado alude al alter ego, ¿no?, animal, que se conoce con el nombre de Nahual, por ejemplo, digamos, en la literatura etnográfica de Mesoamérica, ¿no? Y no hay en realidad posibilidades de hacer una distinción clara, semántica, entre lo que es hombás en el sentido corporal y hombás en el sentido de Nahual o de alter ego, ¿no? Esto era significativo, ¿no?, porque la forma de denominar al parentesco, ¿sí?, estaba relacionada con la noción de esqueleto, ¿sí? Es decir, el conjunto de parientes, el conjunto de personas, digamos, que los Guaves reconocen como parientes, se conocen como aqualats, que es una palabra que se compone, que deriva directamente, digamos, de la noción de hueso, ¿no?, o de la articulación entre los huesos, ¿no? Entonces parecía que había algo, lo resumo muy rápidamente, ¿no?, algo significativo, ¿no?, en una concepción general que partía del esqueleto en la noción de parentesco y terminaba con aquellos que tienen el cuerpo, ¿sí? Es decir, parecía en realidad, digamos, ¿no?, que el número de ofrendas que un hombre tenía que entregar a lo largo de la carrera que hacía a través de los cargos, ¿no?, significaba el crecimiento del cuerpo y daba por resultado aquellos que tienen el cuerpo grande, que eran precisamente los montahombás. Digo, una cosa interesante que tenía, digamos, dos tipos de repercusiones. La primera era tratar de demostrar, ¿no?, que entendido de esta manera, ¿no?, concebido bajo la noción de cuerpo, el sistema de cargos se volvía un fenómeno diferente a otros sistemas de cargos presentes en otros grupos indígenas del país. Por lo tanto, en realidad, digamos, no podía uno hacer una comparación superficial, ¿no?, y decir que el sistema de cargos Guave era exactamente el mismo que el sistema de cargos otomí o el sistema de cargos mazateco, digamos, ¿no? Es decir, el conjunto de términos, nociones, sentidos atribuidos a su propia estructura de poder, hacía que esta estructura de poder se convirtiera en un hecho cultural variable frente a otros hechos sociales semejantes como era el sistema de cargos, ¿no? Y la otra, ¿no?,
era que la propia noción de cuerpo, ¿no?, parecía en realidad que también, digamos, estaba sujeta a un conjunto de desplazamientos semánticos, ¿no?, que ya no correspondían estrictamente a nuestra noción natural de cuerpo. Cuando me pidieron que diera este curso, me pidieron que les hablara del cuerpo, ¿no?, porque los antropólogos físicos tienen una obsesión con el cuerpo, digo, por razones naturales, no podría ser de otra manera, ¿no? Y bueno, digamos, menciono esto para introducir el tema del cual hablaré más extensamente la próxima vez, relacionado con determinadas teorías. Pero algunas indicaciones, ¿no?, precisamente en la medida en que la noción de cuerpo, ¿no?, está conectada a un campo semántico que vincula a los nahuales, por un lado, ¿no?, vincula a los cargos, por el otro, vincula a la jerarquía, vincula el poder, vincula la autoridad, ¿no?, ya es una noción de cuerpo que no corresponde estrictamente a nuestra propia categoría conceptual de lo que nosotros denominamos un cuerpo, ¿sí? Es un poco, digamos, lo mismo que pasa con la noción de ofrenda, pasaría en este caso con la noción de cuerpo, si me estoy dando a entender. Y cuando uno revisa, ¿no?, los diccionarios, por ejemplo, los diccionarios del siglo XVI y siglo XVII, en náhuatl, en aymara, en quechua, ¿no?, y va a la noción de cuerpo, se encuentra con una serie de problemas semejantes. Es decir, no hay un solo término en lengua indígena, ¿no?, que sea completamente traducible o equiparable, ¿no?, a la noción de cuerpo tal como la entendemos nosotros. Siempre es otra noción. Es decir, la noción de tonacayot, por ejemplo, entre los nahuas, ¿no?, es una noción de cuerpo que no incluye el cabello, no incluye las uñas, no incluye los huesos. Los huesos no forman parte de la noción nahua de cuerpo, ¿no? Importante para los antropólogos físicos, ¿eh? Porque ustedes, el material de trabajo de los antropólogos físicos, tenemos entendido que son los huesos, ¿no? Entender la concepción, digamos, que un nahua del siglo XVI, porque igual se pueden encontrar osamentos de ese periodo, tenía sobre la noción de cuerpo, ¿no?, va a ser primero necesario que revisen cuál es la categoría de cuerpo y qué incluye las fronteras del cuerpo, ¿no?, que pueden ser efectivamente fronteras variables. Déjenme terminar esta sesión, digamos, con esta anécdota. Hay en los años, finales de los años 40, ¿no?, un antropólogo francés, Maurice Lenhardt, ¿no?, que en realidad fue un misionero protestante que hizo trabajo de antropología muy serio. Trabajó en Nueva Guinea, entre los Kanako, ¿no?, y después de 30 años de estar trabajando ahí, ¿no?, Lenhardt le pregunta a su informante: bueno, nosotros, ¿qué les hemos aportado a ustedes? ¿Les hemos aportado la noción de espíritu? Y el informante Kanako le decía: el espíritu, no, ¿qué va? Esa noción ya la conocíamos, lo que ustedes nos aportaron fue el cuerpo. Es decir, no existía en Kanako una palabra para denominar al cuerpo, aun cuando sí existía una palabra para denominar el espíritu. Por lo tanto, quiere decir, digamos, ¿no?, que lo que nosotros consideramos, ¿no?, natural, universal, invariable, presente en todas las culturas, está sujeto a revisión. No es efectivamente así. No es efectivamente que por el hecho de que nosotros consideramos que el cuerpo es un elemento que pertenece a la naturaleza, debe estar presente en su carácter universal en todos los repertorios conceptuales de las otras culturas. Hay que revisarlo, digamos, caso por caso, porque tenemos, por ejemplo, el caso Kanako, donde no existía, digamos, la noción de cuerpo.
el caso náhuatl, el caso aymara, donde la noción del cuerpo está sujeta a desplazamientos semánticos que no equivalen exactamente a nuestras propias categorías, ¿no? Y tenemos otro conjunto de categorías, como la propia noción de naturaleza, que prácticamente solamente existe en las lenguas indoeuropeas. ¿No? ¿Cuál? Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿no?